Hola a todos. Ahora voy a hacer el ejercicio número 1 de la ayudantía 2. El ejercicio es bien simple, es bien conceptual de cómo calcular los momentos. Entonces nos dicen calcule el momento en O. Hágalo de dos formas distintas. Entonces, si nos acercamos al dibujo, tenemos que el punto O está aquí a la izquierda y tenemos un sistema de referencia X, Y horizontal en X, vertical en Y. Entonces, la primera forma de calcular esto es la siguiente. M0 es igual a. Entonces, primero vamos a ver la fuerza de 40 kN. Esta fuerza tiene un brazo de toda esta distancia, que estos son 5 metros más 5 metros, o sea, 10 metros. Entonces tenemos una fuerza de 40 kilonewton, perdón, 40 sí, kilonewton. Estamos trabajando todo en kilonewton por 10 metros. Más, y vamos a definir la positiva como este giro. Entonces, vamos a decir que este giro es positivo. Se va a dar acá como una convención positivo, negativo. Luego vamos a ver la fuerza de 30 newton, la cual tiene un brazo de 2 metros. Y lo mismo, como está hacia la izquierda, el giro que le hace es así. Entonces también es positivo. Luego vamos a ver la fuerza de 70 kilonewton. Esta fuerza tiene un brazo de 3 metros. Y como vemos está ejercida en el otro sentido. Lo hace girar así. Entonces por lo tanto es negativa. Perdón, es positiva. Es el mismo sentido. Apunta hacia el otro lado, pero está abajo del punto. Entonces al final lo hace girar en el mismo sentido positivo. Más 70 kilonewton por 3 metros. Y nos queda la última fuerza, esta que está diagonal, que la podemos descomponer en su componente horizontal y su componente vertical. Si nos fijamos, su componente horizontal pasa por el punto O, por lo tanto nos genera torque o momento. Entonces solamente nos fijamos en su componente vertical, la cual sería la flecha de acá, que se puede anotar como 100 kilonewton por el seno del ángulo 30. Y esta fuerza hace girar en este sentido. Por lo tanto, ahora sí es negativa. Entonces, menos 100 kilonewton por seno de, perdón, sí, 100 kilonewton por seno de 30 por la distancia a la cual tiene este brazo, que podríamos decir que
que es desde acá hasta acá, lo cual son estos 5 metros más estos 2 metros. Por lo tanto son 7 metros. Ahora, escribiendo estos números, nos queda 400 kilonewton metro más 60 kilonewton metro más 210 kilonewton metro menos 350 kilonewton metro. Esto da como resultado 20 kilonewton metro. Y podríamos decir que esto está en el eje Z, ¿ya? Ya que el momento, al ser un producto cruz, su resultante está perpendicular a los dos vectores de posición, perdón, de fuerza y de brazo, que eso lo vamos a ver ahora en el segundo método. Entonces, el método 2 podríamos decir que es vectorialmente. Y aquí tenemos que anotar cada vector en sus coordenadas vectoriales y cada longitud de brazo en sus coordenadas vectoriales. Entonces, el vector F1 vamos a anotarlo como este de acá, vamos a decir que es F1. Entonces, tiene una magnitud de 30 kilonewton hacia la izquierda, o sea, en la dirección negativa del eje X. Y no tiene componente en Y ni en Z. Entonces, menos 30,0,0 kilonewton. Y su distancia con respecto al punto O es, si nos fijamos, en X su distancia es 10 y en Y su distancia es 2. Entonces, avanza 10 hacia el lado y 2 hacia arriba, ambos en los sentidos positivos del eje. Entonces, sus coordenadas son 10,2,0, que de nuevo todavía no nos salimos del plano XY. Y ahora lo mismo para el vector F2, que vamos a decir que es este de 40, el cual no tiene componente en X y tiene una componente de 40 kN en Y hacia arriba, por lo tanto, Y positivo. KN. Entonces, R2 y su distancia es de 10 metros en el sentido X y en Y 0. ¿Qué es lo importante aquí? Que está aplicado acá, por lo tanto, su distancia en Y es 0. En el caso anterior, está aplicado acá, por lo tanto, su distancia en Y era 2. Esta flecha puede estar anotada a este lado o puede estar anotada a este lado, ¿ya? Lo importante es la punta, lo importante es dónde ejerce la fuerza. Y está ejercida en este punto. Entonces, como ya hemos dicho, este de 40 está a una distancia de 10
en el eje X y 0,0. El punto F3, F3, vamos a decir que es esta fuerza de acá. Entonces, F3 en la componente X es negativo, es este valor de acá, y en Y es este valor de acá. Ya, en ambos sentidos son negativos. En el sentido X se multiplica por el coseno, y en el sentido Y se multiplica por el seno del ángulo 30. Yo ya los tengo calculados, entonces esto equivale a menos 86,6, menos 50, y de nuevo en Z es 0. Ahí estos resultados después los pueden comprobar con calculadora. R3, la posición donde está aplicado, y si nos damos cuenta está aplicado acá, por lo tanto a una distancia de 7 metros en X. Y nos queda un último vector, F4, F4 es este de 70, que si nos damos cuenta tiene una componente horizontal de 70 kilonewton hacia la derecha, o sea en X positivo. No tiene componente vertical ni en Z. Por lo tanto, es 70,0,0. Y su punto de aplicación es acá. Por lo tanto, está a una distancia de 5 metros en X, positiva porque avanza hacia la derecha, y una distancia de 3 metros en Y, negativa, dado que avanza hacia abajo. Entonces, anotamos 5, menos 3,0. Y ahora que tenemos los cuatro vectores de la fuerza aplicada con su distancia r, teníamos que la definición de momento es la sumatoria de todos los momentos, que en este caso cada uno individualmente corresponde a r y cruz f i, donde en este caso i va del 1 al 4. Y haciendo este producto cruz, que lo vimos en la llevantina pasada, nos queda lo siguiente. M sub 0 es igual a, el primer producto cruz sería R1 cruz F1, el cual da un resultado de 0, 60, perdón, 0, 0 y 60. Esto después, la idea es que hagan ustedes el producto cruz más. Yo aquí lo estoy ya dejando listo con su resultado. El segundo producto cruz es R2 vector cruz F2 vector. O sea, 0, 0,
400. Le voy a poner las unidades al tiro. Esta unidad es kilo newton metro. Más, ahora sí, el segundo vector, 0, 0, 400. También en kilo newton metro. Más el tercer vector, 0, 0, menos 350 kilonewton metro. Más 0, 0, 210 kilonewton metro. Y si nos fijamos, solo tenemos componente en Z, que nos queda 60 más 400, eso da 460, menos 350, eso nos queda 110 y 110 más 210 nos da 320. Esto da en kilonewton por metro. Ya, acá arriba se me fue a notar que también es 320. Porque si nos fijamos tenemos la misma suma, 400 más 60 más 210 menos 350. Abajo tenemos 400 más 60 más 210 menos 350. Tenemos la misma suma, solo que se me fue acá el 3. Ahora sí está bien el resultado de arriba. Entonces, por el primer método nos da 350 kilonewton metro en el eje Z. Y aquí también nos da 320 y 320 kilonewton metro en el eje Z. ¿Ya? También podríamos decir que es el eje K Tongo, pero en este ejercicio estamos usando el sistema XY, por lo tanto el eje Z sería una especie de así saliendo del plano. Entonces, de las dos formas llegamos al mismo resultado. El primer método es bastante más rápido y el segundo método es un método vectorial que en algunos casos puede ser beneficioso su uso. Hasta ahí llega el ejercicio, cualquier duda me escriben.